Primera Tesalonicense 4:1 en adelante dice: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a sus hermanos, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Y también lo hacéis con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocupaos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que nos hemos enseñado. Y hoy en esta mañana quiero hablar un poquito sobre lo que es la economía. Y fíjese en lo que dice el subtítulo de los versos que nosotros leímos. Dice: la vida que agrada a Dios. Y algo que me llama a mí mucho la atención cuando en las iglesias se habla de economía, y los que oímos la predicación pensamos que este tema tiene que ver mucho solamente con lo que es lo material, pero nada tiene que ver con lo espiritual. Y la verdad es que, aunque no lo creamos, el tema del dinero, de las finanzas y nuestra economía es más enseñado en la Biblia aún más que el tema de la oración. Porque fíjese que el tema de la oración aparece solamente 39 veces en la Biblia, más el tema del dinero aparece 144 veces en la Biblia. Como podremos ver, el margen del uno y del otro tema es bastante amplio. Imagínense quién podría pensar que en la oración, algo tan importante y que todos nosotros los cristianos creemos que es algo tan espiritual y que se debería de hablar más en la Biblia, tiene un tema diferente, más importante, que es la oración. Sería el tema del dinero, el tema de nuestras finanzas. Aparece 144 veces en la Biblia. Y me parece a mí que, siendo que aparece 144 veces en la Biblia, es que es un tema muy importante para Dios. Y pienso yo que debe ser porque Dios al dinero y a las riquezas, al oro y a la plata, le da más importancia de lo que aún nosotros mismos nos podemos imaginar. Podemos ver por estos versos que nosotros encontramos en la Biblia, que son 144 veces que se menciona el tema del dinero en la Biblia, que Dios con el dinero no está peleado, ni con las riquezas, ni con el oro, ni con la plata. Somos nosotros los que hemos puesto en nuestra mente que los principios financieros nada tienen que ver con el reino de Dios. Pero nos equivocamos al pensar de esa manera, porque cuando nos acercamos a la Biblia, y en ella vamos a encontrar que los varones y las mujeres que Dios llamó para su servicio, la Biblia dice que Dios le dio riquezas a manos llenas, demostrándole a ellos y ahora a nosotros que el dinero en sí mismo no es malo, pero lo que es malo es el amor al dinero. Eso sí que lo es. De manera
que cuando nos acercamos a la Biblia, en todos los versos que leímos, pero principalmente en el verso 11, que es donde yo puse como base a esta predicación, pero vemos, antes de llegar al verso 11, que es donde tengo la base de esta predicación, soy repetitiva en eso, el apóstol Pablo, quien es el que escribió esta carta destinándola para los de Tesalónica, porque es a ellos a quien va destinada esta carta que el apóstol Pablo escribió. Pero escuche bien cómo el apóstol Pablo pone como subtítulo de los versos que nosotros hemos leído, la vida que agrada a Dios. Ese es el subtítulo que el apóstol Pablo pone en los versículos que hemos leído. Y lo que me gusta de esta carta es, fíjese como primer punto, lo que el apóstol Pablo nos aconseja, que está en el versículo 3, que dice que la voluntad de Dios es que nosotros vivamos en santificación. Eso es lo que el apóstol Pablo pone como primer punto en los versos que hemos leído. Dice que nos apartemos de fornicación, de todo agravio, de todo engaño, porque Dios a nosotros no nos ha llamado a inmundicia, sino que nos ha llamado a santificación. Luego nos sigue diciendo que el que desecha la santificación no desecha a hombre, sino que al mismo Dios, porque fue Dios quien nos ha dado de su Espíritu Santo para que nosotros, por medio de su Espíritu Santo, podamos salir vencedores en toda clase de tentación que a nosotros se nos acerca. Y me preguntaba yo, ¿y por qué Dios a nosotros nos dice que la santificación es tan importante para nosotros? Porque mucho tiene que ver, si sabemos, la santificación con lo que es la salvación, puesto que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero en estos versos que nosotros leemos, fíjese bien que Dios le da una importancia a la santificación de una manera diferente, puesto que en los versos que nosotros hemos leído, como terminación de los versos que leímos, tenemos lo que es el tema de la economía, que el apóstol Pablo la está uniendo con lo que es la santificación. Y pienso yo que si se está uniendo el tema de la santificación en estos versos que hemos leído con lo que es el dinero, con lo que son nuestras finanzas, es porque, sabe mi hermano, Dios sabe que la santificación es el camino a la bendición. Y luego nos sigue hablando sobre lo que es el amor, que dice que nada Él tiene que decirnos porque ya nosotros hemos aprendido lo que Dios mismo nos ha enseñado, que nos amemos los unos a los otros y que abundemos en ello. Pero luego se nos dice en el versículo 11, que es donde yo traigo la base de esta predicación, dice que procuremos tener tranquilidad ocupándonos de nuestros negocios, trabajando con nuestras manos de la manera que se nos ha sido enseñado. Fíjese acá cómo el apóstol Pablo a nosotros nos dice que también es voluntad de Dios que nosotros vivamos tranquilos. Así como es voluntad de Dios que nosotros nos guardemos en santidad, porque sin santidad nadie va a ver al Señor, el apóstol Pablo le da la misma importancia acá en este verso que hemos leído, que es que nosotros vivamos tranquilos. Y fíjese, como dije hace un momento,
El subtítulo de la porción de la palabra de Dios, donde están incluidos los versos que nosotros leímos, es la vida que agrada a Dios. De manera que podemos decir entonces que al Señor le agrada que nosotros vivamos bien. Claro que sí. Es deseo de Dios para cada uno de nosotros y también para nuestras familias que nosotros vivamos bien. Porque fíjese cómo une el apóstol Pablo lo que es el deseo de Dios. Primeramente, que nosotros nos guardemos en santificación y luego su deseo de que nosotros vivamos tranquilos. Y pienso yo que nadie puede vivir tranquilo con escasez de dinero. Nadie puede vivir tranquilos con deudas. Nadie puede vivir tranquilo lleno de necesidades que no puede cubrir. Pero aquí se nos está diciendo, fíjese bien lo que dice el Señor. Yo deseo que vivas en santificación, pero también deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma y que tengas salud. Eso no está escrito en los versos que leímos, pero está escrito en la primera carta de Juan. Yo deseo, dice el Señor, que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma y que tengas salud. De manera que podemos decir entonces con toda seguridad que el Señor no quiere que vivamos la vida que muchos de nosotros estamos viviendo hoy en día, angustiados por la escasez de economía, angustiados por las deudas, llenos de necesidades que no podemos cubrir. Esa no es la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque hemos dicho hasta el cansancio, y así nosotros lo creemos, que el Dios al que nosotros servimos y adoramos es un Dios bueno y que Él desea nuestro bienestar. Y entonces la pregunta sería, pero entonces, si Dios es un Dios bueno que quiere que nosotros vivamos bien, lejos de angustias, de deudas y de necesidades, ¿por qué es que nosotros estamos viviendo de la manera que nosotros estamos viviendo hoy en día? Y la respuesta la misma Biblia la tiene. Y fíjese bien lo que la Biblia a nosotros nos enseña. Dice que nosotros cosechamos lo que sembramos. Y algunas veces sucede que nosotros vivimos en escasez de economía debido al desorden que hay en nuestras finanzas, por no ser buenos administradores de nuestra economía, tanto en la personal como la familiar. ¿Por qué será que sucede eso? Bueno, es por el gran problema que consiste en muchas familias. Muchas familias hoy en día no están ubicadas en la realidad financiera que ellas están viviendo. O podría decir también que muchas familias no estamos ubicados en nuestra realidad financiera. No estamos ubicados en nuestra capacidad económica. Lo que quiero decir con esto es que muchos de nosotros gastamos lo que no tenemos. Gastamos en diversiones, en gustos, en deseos. Debemos de entender que un presupuesto es un presupuesto. Ingresos limitados, con lo cual, primeramente, nosotros tenemos que cubrir nuestras necesidades básicas. ¿Cuáles son nuestras necesidades básicas? Es la renta, la comida, los biles, nuestros ahorros que son tan importantes, ya sea en inversiones o en dinero contable, pero nuestros ahorros son muy importantes. Y yo no sé por qué a muchas personas le cuesta tanto poner en su presupuesto mensual los ahorros, si son tan necesarios para el futuro. Los ahorros es para poder obtener fondos,
para cualquier necesidad que a nosotros se nos presente en el futuro. Los ahorros son para solventar nuestro futuro. Entonces, entendamos que nuestras necesidades básicas, primeramente, es la renta, la comida, los biles, los ahorros. Y si nosotros no tenemos un presupuesto suficiente para cubrir estas necesidades, entonces, mi hermano, tenemos que olvidarnos de nuestras diversiones. Tenemos que olvidarnos de nuestros gustos, de nuestros deseos, por un tiempo. Porque la Biblia dice que bajo el sol todo tiene su tiempo. Y sabe que debemos aprender a discernir en lo que es la necesidad y en lo que es la diversión. En lo que es la necesidad y en lo que es el gusto. En lo que es la necesidad, en lo que es el deseo. Porque sabe que a mí me ha tocado ver familias que dejan de cubrir las necesidades básicas del hogar por tener diversiones. Hace poco me tocó ver a una señora que siempre viene conmigo y se queja de que le cuesta mucho pagar su renta, le cuesta mucho comprar su comida, pero luego me dijo que se había ido a Oklahoma para el 4 de julio. Pero llevé la comida, me dijo, no gastamos. Y el gas, le pregunté, ¿se lo regalaron? No, me dijo ella, fueron solamente 40 pesos. Justamente le dije lo que necesitaba para mitad de semana de comida para usted y para sus hijos. Debemos ubicarnos, hermano, en lo que es nuestra realidad financiera. Porque si nosotros vivimos sin un presupuesto, no vamos a alcanzar a cubrir los gastos mensuales. Yo me he dado cuenta que hay familias que necesitan tan poco dinero para poder cubrir sus necesidades mensuales y ni aún eso pueden cubrir. Y yo no estoy hablando, ¿sabe?, ni de trabajo ni de falta de trabajo. Estoy hablando de la realidad financiera que existe en nuestros hogares como familia. O sea, individualmente hablando, debemos estar conscientes de lo que nosotros podemos tener y lo que no podemos tener conforme a nuestros ingresos. ¿Sabe? Me asusté la vez pasada cuando una joven madre soltera de 3 niños llega conmigo y me dice que le habían levantado su carro. Y le digo, ¿pero por qué solo levantaron? Me dice, porque no lo pude pagar. Y le digo, ¿pero lo ha venido pagando? Sí. ¿Y qué pasó en esta ocasión? ¿Perdió el trabajo? No, es que me compré un iPhone. Yo me quedé sin palabras, hermano. Cuando me platicó esto, esta muchacha joven, madre de 3 niños, me quedé asustada que sacrificó su transportación donde se mueve para trabajar, se mueve para ganar el dinero para que sus hijos puedan tener comida diaria en sus mesas, lo sacrificó por un iPhone. Yo me quedé asustada, pero estas son cosas reales que suceden en la vida real. La falta de ingresos a muchos los pone en desequilibrio y muchos de nosotros debemos de entender que cuando a nosotros nos hace falta ingreso, tenemos que saber administrar los ingresos que a nosotros nos entra conforme a nuestras necesidades necesarias. Y la otra solución sería generar o tratar de generar ingresos extras, ser diligentes. Yo no sé por qué hay muchas personas que les cuesta dar la milla extra en lo que es su finanza. Si la Biblia dice que Dios bendice al esforzado. Muchos nos quejamos, es que no nos alcanza el dinero, pero no hacemos nada ni el mínimo esfuerzo para generar más ingreso. Y luego con Dios nos enojamos. ¿Sabe que
Hay muchas personas que hasta se han alejado de las iglesias, se frían en su relación con Dios, culpan a Dios de algo que nosotros mismos provocamos, porque Dios a nosotros nos abre la puerta, pero nosotros tenemos que pasar. Dios a nosotros nos abre la puerta del trabajo, pero nosotros tenemos que trabajar. Tenemos que dar la milla extra en lo que es nuestro trabajo para que nosotros y nuestra familia puedan estar tranquilos y disfrutar la vida que Dios quiere que nosotros tengamos. Dios, vuelvo y repito, bendice al esforzado. Dios bendice al esforzado y al que es valiente. Eso es lo único que Él quiere con nosotros. Bendecirnos, pero no a la manera nuestra, porque muchos de nosotros queremos tener buenas cosas, queremos tener buenas casas, buena ropa, pero sin esfuerzo. Esa es a la manera nuestra. Pero nosotros tenemos que entender que si nosotros queremos ser bendecidos por Dios, va a ser a la manera de Dios. Y me gustaría a mí que entienda esto que a continuación le voy a decir. Dios a nosotros nunca nos va a hacer ver abundancia en nuestras finanzas, primeramente si no estamos enfocados en Él el 100%. La Biblia dice, busque el reino de Dios y su justicia primeramente, y todo lo demás nos va a ser añadido. Segundo, Dios a nosotros nunca nos va a hacer ver abundancia si no somos esforzados y valientes. Dios nunca nos va a dar la abundancia que Él tiene para nosotros si nosotros no la trabajamos primero. Con Dios no se vive de fantasía, mi amado, se vive de realidades. Ese es el mal que muchos de los predicadores de la prosperidad tienen, que engañan a la gente haciéndoles creer que Dios es como el genio de la lámpara maravillosa, que le pide 3 deseos y te lo va a dar. No, Dios no se mueve de esa forma. Y no es que Él no pueda o no es que Él no quiera. El punto consiste es que Dios a nosotros nos tiene que enseñar a ser responsable de nuestras propias vidas. Así que si nosotros queremos tener prosperidad en nuestras vidas, ser exitosos y ver abundancia, nos toca que trabajar, que ser valientes, que ser esforzados, porque Dios bendice al esforzado y al valiente. Como tercer punto, tenemos la organización en nuestras finanzas. Debemos aprender, mi amado, a gastar lo que nos sobra y no lo que tenemos. Y si no nos sobra nada, pues no gastamos nada. Porque si nosotros gastamos lo que tenemos, pongamos de ejemplo en nuestra cuenta bancaria. Algunas veces tenemos el dinero para la renta, para los biles, para comida, para nuestros ahorros. Y ese dinero no lo podemos gastar en otras cosas que no sea para lo que nosotros lo tenemos predestinado. De manera que si después de eso nos sobra algo, pues es comprar algo de lo que a nosotros nos gustaría tener. Porque no se trata solamente de sufrir, también tenemos que disfrutar. Pero si no nos sobra nada, mi amado, déjeme le digo algo. Si andamos con ropa vieja, no es pecado. Si nosotros no podemos salir al restaurante, no es pecado. Si nosotros no podemos salir a divertirnos, no es pecado. Ni tampoco es delito. No va a pasar nada. Esto es yéndonos a los extremos, que seguramente no vamos a llegar hasta allá. Es bueno, mi amado,
aprender a contar y administrar hasta el último centavo que entra a nuestros hogares. ¿Sabe por qué, mi amado? Porque nosotros, los que somos padres de familia, que somos los que llevamos el cargo de la responsabilidad financiera en nuestros hogares, no solamente estamos cuidando nuestras finanzas, sino que también estamos cuidando las finanzas de nuestros hijos, de nuestras parejas. Sabe que uno de los pastores que yo escucho algunas veces en predicación dice que su techo es el principio de sus hijos. Y eso es lo que nosotros debemos de pensar. ¿Cuál es el techo que nosotros le queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a toda nuestra generación? Realmente que yo le oro al Señor, porque seamos entendidos y que entendamos lo que Dios nos ha hablado hoy y que lo pongamos por obra. Digo esto porque habemos muchos que somos oidores olvidadizos, que no ponemos en práctica lo que escuchamos. Pero como dijo el apóstol Pablo, si nosotros queremos vivir tranquilamente, nos toca primeramente ocuparnos de nuestras finanzas, de nuestros negocios, trabajar con nuestras manos, nuestras finanzas, nuestra economía, de manera que la hagamos sobreabundar con la ayuda de nuestro Dios. Ese es mi consejo de esta mañana. Pongamos atención a lo que Dios nos da para administrar, porque de cada una de las cosas que Dios nos ha dado, de nuestros hijos, de todo lo que Él nos ha dado para administrar, cuenta vamos a dar. Oremos. Padre, gracias por esta predicación, Señor. Te pido, Padre, que sea de gran bendición para todo el que la ha escuchado, Señor, y para mi vida misma. Te pido que nos enseñes a caminar, Señor, de la forma que tú quieres que nosotros caminemos, Señor, en nuestras finanzas, Señor, para que nuestras necesidades, mi Dios, sean cubiertas de una manera diligente, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, declaro bendición en mis hermanos, en cada uno de los que me están escuchando. Padre, en el nombre de Jesús, la honra te damos a ti. Gracias por todo lo que tú permites, Padre, porque tú nos estás enseñando. La honra y la gloria sea para ti. Bueno, esto es todo por hoy. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes y será hasta la próxima.